Hola, ¿qué tal? Soy Ana de formando.com.ar. Esta es nuestra clase 22 y vamos a ver nuevamente constructores. Esta vez vamos a ver constructores con parámetros. En el video tutorial anterior vimos un constructor sin parámetros que se llamaba default porque se ejecutaba automáticamente al instanciar una clase, o sea, al crear un nuevo objeto de la clase. Y lo hacía en forma automática si no encontraba otro constructor. Pero a veces queremos crear objetos de una clase que tengan ciertos valores específicos. Para esto, nosotros necesitamos que el constructor acepte parámetros. Vamos a empezar ya mismo siguiendo el programa de la clase anterior, es decir, se habían declarado dentro de la función dos variables o dos propiedades que eran privadas y la forma de acceder que simplemente eran los getters porque no pasábamos parámetros porque no tampoco los necesitábamos, eran de carácter público, es decir, el método de acceso a las funciones era público y el método de acceso a las características de la clase y a las variables de la clase eran privados. Que las características de las clases o sus variables no sean expuestas se llama el método de encapsulación, que son inherentes a la programación orientada a objetos. ¿Qué significa esto? Que no las puede ver el usuario y muchas veces inclusive no las puede modificar el programador. Es decir, la intención es que el código sea seguro y también reutilizable. ¿Por qué? Porque voy a estar creando objetos que van a ir modificando paulatinamente, pero a partir de una clase ya estructurada con un montón de características que la definen. Vamos a necesitar incluir una biblioteca que se llama Cassart. Escribimos. ¿Qué hace esta biblioteca? Nos permite utilizar una función que se llama assert. Y esa función lo que hace es interrumpir inmediatamente el programa si hay una condición que no se cumple. En nuestro caso, como estamos hablando de fracciones, va a controlar que el denominador no sea 0. Vamos a empezar entonces a crear esta función con parámetros. Este constructor va a aceptar ahora sí dos parámetros, uno que lo va a pasar al numerador y otro que lo va a pasar al denominador. Lo que vamos a hacer es permitirle que lo haga, pero antes de eso controlar que esta condición que está acá siempre se cumpla, es decir, que i sea distinto de 0. Si recuerdan, el distinto como operador era el signo de exclamación era igual. En caso de que esto no suceda, interrumpe automáticamente el programa. Bueno, ¿a dónde le pasamos la variable x? Al numerador. ¿A dónde le pasamos la variable y? Al denominador. Muy bien. Nosotros ya habíamos creado dos funciones, getNumerador y getDenominador. Pero ahora nos interesa, aparte de esto, incluir otra función y esta función va a ser el resultado de esta fracción. Como los resultados de las fracciones pueden tener puntos decimales, lo que vamos a hacer es un casting del resultado. Hacer un casting significa cambiar el tipo, permitir en este caso que la función que vamos a crear ahora sea doble o double, y eso significa que le permite, en vez de ser entera, tener puntos decimales. La vamos a llamar getFracción. Y ahora sí, vamos a utilizar el return que vamos a utilizar para obtener la fracción, va a contener el casting, que va a ser static, guión bajo, recuérdenlo, cast, de casting, de cambiar el tipo, menor
la palabra double, mayor. Y ahora hay que tener en cuenta que se escribe el numerador y fuera del paréntesis el denominador. Aunque parezca extraño, esta es la forma en que va a convertir el resultado. Ahora vamos a ver si llamando a estas funciones y luego creando un objeto, vamos a poder sacar los resultados por la pantalla. Bueno, llamamos fracción. En la creación del objeto, es decir, voy a nombrar luego de la palabra de fracción, por ejemplo, objeto un medio. Le voy a pasar los parámetros al objeto, que va a ser 1 y 2. Como nosotros no utilizamos ese famoso Using Namespace Standard, lo que vamos a hacer ahora es utilizar la otra forma para sacar por pantalla standard, dos puntos, cout, menor, menor, y que vamos a sacar por pantalla el resultado que se obtenga de el objeto o un medio, y el método que va a utilizar, vamos a ver si esto está bien escrito, vamos a hacer control C y control V, que es la forma más segura, y ahora vamos a ver si se despliega. Vamos a pedir que nos dé la fracción, y después vamos a seguir con esta forma de sacar por pantalla cuando no se utiliza el cout o el using namespace standard. Vamos a ver si esto funciona. Fíjense, se utilizó la clase fracción, pero con parámetros. Se creó el objeto y a ese objeto se le asignó los parámetros. Se pide por pantalla que utilice esta función, que es getFracción. Esta función lo que hace es, luego de calcularlo, convertirlo en un resultado que pueda tener punto decimal. Vamos a seguir haciendo algunas pruebitas y creando nuevas funciones con respecto a esto. Bueno, vamos a copiar esto para que nos sea más rápido. Siempre podemos hacer eso. Acá podemos escribir, por ejemplo, objeto 2/3 como el objeto creado a partir de la clase fracción con parámetros. Acá lo que vamos a hacer es copiar y vamos a ver si esto funciona. Me permite a mí el punto decimal 2/3, 0.6 periódico, en este caso lo trunca a una determinada cantidad de decimales. Pero vamos a probar otra cosa que sería más interesante. ¿Qué pasa si nosotros al nuevo objeto, es decir, al objeto instanciado de la clase, le pasamos un valor no permitido, es decir, un valor inválido, y lo vamos a llamar a este nuevo objeto div0, es decir, división por 0. Vamos a copiar acá, lo vamos a pegar acá y vamos a decirle que esta división va a tener como denominador un 0, a ver qué es lo que hace. Fíjense, no hay problema con el primer valor, porque ejecuta una, otra y otra sentencia, pero cuando llega a esta, que es la división por 0, larga un mensaje e interrumpe inmediatamente el programa. Si yo siguiera poniendo más sentencias, no me las aceptaría porque la interrupción es automática. Entonces, resumiendo, hemos creado un constructor con parámetros, hemos tratado de asegurarnos de que su denominador, es decir, i, no fuera 0. Hemos creado una función de carácter double porque va a ser el resultado del numerador por el denominador, y sacamos estos resultados a través de la escritura del nombre de la clase, la creación del objeto, y es al objeto
al que yo les voy asignando esas variables, esos parámetros. Es decir, no afecto ni numerador ni denominador, que son privadas, sino que los hago a través del objeto. Bueno, ese es el principio de encapsulación, no inmiscuirme con todas las características que tiene una clase y que la definen. Eso no solo es un tema de seguridad, sino es un nuevo paradigma que va a permitir la reutilización en una forma mucho más eficiente de los programas. Bueno, eso es todo por hoy.